Muy buenos días, el tema de hoy es solapados. Vamos al libro de 1 Pedro 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Cuando usted y yo miramos a la luz de la palabra, ¿cómo estamos obrando y actuando usted y yo? Porque de pronto algunos pensarán, pero este es como solapado, este no se le cree lo que está hablando, lo que está diciendo. Hay algo que no encaja en esta persona. Pero que mire lo que dice acá, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Prácticamente, ¿cómo estamos obrando delante de las demás personas? Recordemos que la palabra de Dios nos dice que hay una gran nube de testigos que usted y a mí nos miran cómo obramos, cómo actuamos, para mirar cómo juzgarnos. Al igual como lo hicieron con Jesús. Por eso dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. O sea, prácticamente como el enemigo se ensaña colocando malhechores en el entorno nuestro. Y cómo nos juzgan, cómo nos critican, y mucho más para esta época, porque pronto no compartimos cosas que los gentiles hacen, cosas que otras personas hacen, y como que no compartimos esas cosas, ¿cierto? Pero ¿cómo nos tratan usted? ¿Pero cómo nos sentimos usted y yo? ¿Pero cómo estamos delante del Señor? ¿Pero estamos firmes sobre la roca, como dice la palabra? Ya que aquí vivía Pedro una circunstancia en la cual vivían malhechores, personas que miraban cómo hacerlos caer en alguna palabra, en alguna cosa, a los discípulos de Cristo. Y aquí Pedro habla de como de murmuran de vosotros. Claro que se presentarán murmuraciones, pero en usted y en mí está estar delante de Dios sin tacha ni mancha. Podrán decir lo que quieran, pero nuestro defensor es Jesucristo. Recordemos que al Señor Jesucristo, cuántas veces lo tildaron, murmuraron, criticaron a Jesús, pero él nunca se defendió. Él sabía que estaba bien delante del Padre, y como estaba bien delante del Padre, él sabía que él lo defendería para cualquier circunstancia o situación que estaría viviendo. Y es usted y yo que debemos mirar a la luz de la palabra cómo estamos obrando, cómo estamos actuando. Pero encontré que esta expresión traduce lo que es solapados. El término que quiere decir una forma verbal significa literalmente hablar contra, es decir, hablar sin justificación y por lo general con intención maliciosa u hostil. Y eso hacen muchas personas cuando ustedes llegamos a ser discípulos de Cristo, cuando llegamos a seguir los caminos de Cristo, a ser discípulos, a buscar el camino del conocimiento de la palabra de Dios, encontramos que vamos a encontrar tropiezos. Claro, si el Señor Jesús lo dice, que encontraremos en el camino tropiezos con otras personas, pero también el Señor dice, pero yo ya he vencido. Pero usted y yo debemos ser vencedores en Cristo Jesús, no en nuestra humanidad, no en nuestras fuerzas, no en nuestra voluntad. Es que, ¿qué tal? Ahora murmurando de mí, ahora diciendo esto, yo nunca he dicho eso, yo nunca hago todo así, yo nunca he hablado así. Pero si usted y yo, vuelvo y le digo, si estamos bien delante del Señor, esas personas que creen que actuamos solapadamente, ellos mismos entenderán, o el Espíritu Santo les dará a conocer cómo estamos obrando usted y yo, ya que significa literalmente hablar contra, es decir, hablar sin justificación y por lo general con intención maliciosa, una intención maliciosa en la cual buscan cómo usted y yo estamos actuando, pero también cómo nos miran y cómo nos ven otras personas, para mirar cómo hacernos caer. Es que le voy a hacer caer esto, le voy a decir lo otro. Claro que se levantarán, pero por eso vuelvo y le digo, permanezcamos firmes. Mira lo que dice el mismo apóstol Pablo en el apóstol Pedro, 1 Pedro 3:16. Dice, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo Jesús. Mire que aquí lo que les decía, el mismo Señor nos va a defender a usted y a mí. Por eso dice, teniendo buena conciencia. Una buena conciencia, yo no tengo ningún problema. Hable lo que hablen, digan lo que digan. Ellos verán, se entenderán con el Señor, porque yo delante de Dios estoy muy bien. Por eso dicen, lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Ellos serán avergonzados. Usted y yo no tendremos que enfrentarnos mirando qué le tenemos que decir. Y es que usted me dijo, no. Ya que los discípulos del Señor obraban acorde a la palabra de Dios, ellos no se enfrentaban contra otros. Cuántas veces a Pablo lo encarcelaron, calumniaban, inclusive hablaron mal de Pablo. Cuántas veces a Pedro
Pedro lo metieron en la cárcel, pero nunca se enfrentaron a la multitud ni a las personas. El Señor Jesucristo, cuántas veces los fariseos publicaron, hablaron cosas mal de Jesús, pero también mintieron delante del Señor para mirar en qué momento lo podían agarrar, para poderlo meter a la cárcel, para poderlo encarcelar. Pero el Señor nunca se defendió porque Él sabía quién lo podía defender, y era precisamente nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el que lo podía defender a Él. Por eso es que usted y yo debemos mirar cómo estamos obrando, pero no es que usted y yo me voy a defender, y es que qué tal, ahora se van a meter conmigo, pero es que no ven que estoy llevando la palabra. No, esperemos en el Señor. Miren lo que nos dice el apóstol Santiago en Santiago 4:11. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Hay veces usted y yo somos juez. Claro, porque a veces nos prestamos para murmurar y juzgar al hermano. Entre hermanos de la fe también lo hacemos. Pero mire que aquí el apóstol Pablo, el apóstol Santiago nos enseña que estamos prácticamente juzgando en la ley, con la ley, y no lo podemos hacer. Dice: no murmuremos los unos de los otros, independientemente si sea verdad o no sea verdad, ya que el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. O sea, prácticamente no estamos cumpliendo la ley, estamos quebrantando la palabra de Dios en lo que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí en este cambio, en esta transformación, ya que Santiago lo relaciona esta palabra con la tendencia a emitir juicios impropios y reprobados, esos juicios en los cuales el Señor nos mira a usted cómo estamos actuando, pero también a veces actuamos sobre otras personas confiándole, así en el sentido de censurar de manera injustificada, porque es que hay veces creemos que porque me hizo, como me habló, como me miró, como me trató, entonces murmuramos, juzgamos a otra persona. Por eso hoy le pido al Señor que nos dé ese claro entendimiento para obrar como nuestro Señor Jesucristo, que no murmuremos de los otros, pero tampoco lo juzguemos, ya que el que murmura es una persona que juzga a su hermano, murmura la ley, pero también juzga de la ley. Y es el Señor que nos quiere llevar a usted y a mí a un cambio en cuanto a la luz de las Escrituras, para mirar cómo estamos usted y yo obrando. Por eso siempre yo llevo a las personas que miremos cómo estamos actuando a la luz de la palabra, que a la luz de la palabra nos enseñe si estamos obrando bien. A veces actuamos solapadamente y creemos que son los demás, pero ¿cómo estoy yo? ¿Cómo me veo yo realmente? Por eso miren lo que nos dice el salmista en el Salmo 50:20: tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Prácticamente cuando nos ponemos en la silla de escarnecedores, como lo dice la palabra en el Salmo 1, que a veces nos sentamos en silla de escarnecedores y creemos que somos jueces, ya que es tomando asiento, tomando la palabra del difamador solapado, que habla con malicia en contra de otros, a las espaldas de otras personas, y se halla entre aquellas personas que son objeto de la ira del Señor, de la ira de Dios, a través también de su palabra, que nos muestra todo lo que usted y yo debemos sentar a mirar cómo estamos obrando, cómo estamos actuando, cómo estamos obrando en cada circunstancia, en cada situación. El Señor nos quiere llevar a usted y a mí que nos miremos si de pronto somos solapados, pero creemos que no, porque ya conocemos de Cristo y creemos que estamos actuando bien delante del Señor en Cristo Jesús, pero realmente la palabra hoy nos confronta y estamos dando de cuenta que no estamos actuando bien y no estamos obrando bien porque lo hacemos acorde a nuestras emociones. Por eso miren lo que nos dice el mismo apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12 verso 20: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, ira, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Tremendo, porque en la iglesia de Corinto esto lo vivió el apóstol Pablo. Esto lo vivió con quienes él venía formando en el mundo, en la vida cristiana, y llevándolos a un camino de transformación. Pero al apóstol Pablo le llegaban cartas en la cual realmente cuando él no estaba, habían divisiones, contiendas, peleas entre los mismos hermanos, y aquí nos lo da a entender. Ya dice, y estaba lleno prácticamente de ira al apóstol Pablo, pero él no quería llegar y confrontarlos con una palabra fuerte. Por eso en la carta que les escribe dice: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, ira, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, contiendas y desórdenes. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Andamos en contiendas, divisiones, peleas, murmuraciones, envidias, maledicencias? ¿Cómo estamos obrando nosotros?
¿Será que no somos solapados y como que llegamos a la iglesia, a la reunión y nos portamos con la aureola en la cabeza? Estamos bien delante de Dios, bien delante del pastor, delante de la congregación, nos portamos bien, pero resulta que no estamos bien porque dentro de la misma congregación se prestaba esto en el apóstol Pablo y era lo que él estaba viviendo. ¿Cómo llegaría él a encontrarlos a todos igual, en la misma manera? Y usted y yo, ¿cómo estamos obrando y actuando? Pero por eso el Señor nos quiere llevar a ese cambio de transformación para mirar qué es lo que usted y yo estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Por eso el apóstol Pedro dice en 1 Pedro 2, 1 y 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Por eso es que debemos mirar si de pronto estamos siendo solapados, pedirle perdón al Señor porque me he prestado para hablar, murmurar, criticar, juzgar a otros. Por eso debemos desechar pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, pero también desear como niños la palabra, el amor, la sinceridad, la transparencia delante del Señor en Cristo.